Voy a poner a grabar la sesión y voy a compartir mi pantalla. En caso tengan alguna pregunta, duda sobre alguna evaluación o sobre algo del curso, lo vemos hacia el final, ¿de acuerdo? Ok, voy a, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve para mí, hermano. Ok. em, Aquí estamos. Ok, bien. Si hay alguna pregunta por el chat, porfa, les pido por favor que me avisen, ¿ya? Porque yo no tengo visible la pantalla del chat, así que cuando hay alguna pregunta me avisan y abro la ventana para poder ver las preguntas, ¿ya? Ok, buenos días con todos. Espero que estén bien, ustedes, sus familias. Vamos a empezar el día de hoy a ver el tema de modelación jerárquica. Lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el curso porque eh, básicamente este tema es uno de los pilares que nosotros vamos a ver como en la parte de animaciones, en donde vamos a aprovechar todo lo que conocemos ahora acerca de transformaciones para poder crear escenas más complejas. La idea es, si ustedes se dieron cuenta de la clase pasada, cuando nosotros transformamos un objeto, muchas veces en animaciones que son un poco más complejas o en situaciones que son un poco más complejas, uno requiere hacer composición de transformaciones que son también más complejas, ¿no? Requerimos de muchas transformaciones en serie de manera que podamos tener un comportamiento, digamos, complejo para un determinado objeto en nuestra escena. Sin embargo, vamos a ver que cuando nosotros modelamos una escena de una forma sistemática a través de una estructura de datos, ¿no? Que es básicamente un grafo, entonces nos facilita mucho el crear una escena, el poder componer una escena y también el poder decidir qué transformaciones tenemos que utilizar para nuestra escena y para nuestra animación, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con el caso en el que tenemos que dibujar escenas complejas porque tienen muchos objetos y porque hay muchas instancias de objetos, pero generalmente uno va a encontrar que muchos de esos objetos son repetitivos. Ya, por ejemplo, en un tablero de ajedrez, supongamos que nosotros queremos graficar un tablero de ajedrez. eh, Tenemos muchos objetos, o sea, claramente el tablero es un primer objeto, uno podría hasta considerar que cada casilla es un objeto por separado, por ejemplo, y además de eso tenemos las fichas, ¿no? Las piezas. Y nos damos cuenta que hay muchas piezas que son repetitivas, los peones, por ejemplo, ¿sí? Y incluso son instancias de un mismo objeto que tienen características distintas, ¿no? O sea, un peón blanco, un peón negro son básicamente, geométricamente son lo mismo, solamente que ahora hay una pieza que tiene un color y hay otra pieza que tiene otro color, ¿ok? Nos damos cuenta entonces que hay objetos que comparten muchas características y por lo tanto nosotros deberíamos poder aprovechar eso, deberíamos poder aprovechar que cada uno de los objetos tiene características parecidas y que hay cosas muy pequeñas que varían entre uno y otro, ¿ya? Además de eso de que en una escena compleja generalmente los objetos que se repiten son objetos que están en otras ubicaciones, ¿no? Como en el caso del tablero de ajedrez, en donde los peones claramente tienen una ubicación cada uno de una forma distinta, ¿ya? Lo mismo pasa en un videojuego, ¿no? Cuando uno tiene un videojuego, cuando uno programa un videojuego, muchas características digamos, como escenas que se componen de objetos más simples, ¿no? El caso de Super Mario Bros., por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes se pueden fijar que las nubes, ¿no? Acá hay una nube en solitario, sin embargo, esta nube que tiene como que es más grande, no es otra cosa que una composición de tres nubes de este tipo, ¿no? O sea, como tres nubes pegadas de este tipo.
¿sí? Bajo algún efecto que muestra que básicamente es una misma figura. O los bloques del piso, ¿no? Si ustedes se fijan, los bloques del piso son todos bloques del mismo tipo, del mismo tamaño, con la misma textura, y que solamente están localizados de tal manera que hace creer que uno tiene un piso, ¿no? Un patrón repetitivo. Lo mismo para las montañas, por ejemplo, ¿no? Las montañas tienen una geometría y claramente la geometría de una montaña es la misma geometría de una montaña más grande, solamente lo que varía es el tamaño. Entonces, fíjense cómo uno puede componer una escena más compleja desde objetos más simples y aplicando transformaciones, ¿no? Porque si uno va ubicando cada uno de estos elementos en las diferentes partes de la escena, es gracias a que nosotros podemos tener operaciones que nos permiten modificar a la apariencia y la ubicación de los objetos en una escena. ¿Ok? Y lo mismo sucede con los videojuegos, no solamente los videojuegos simples, sino los videojuegos compuestos, los videojuegos más complejos, en donde uno tiene paisajes que Péscame, son, aquí, en donde mira aquí. uno tiene paisajes más, eh, en donde uno tiene paisajes más complejos, ¿no? Estos paisajes también se construyen a través de objetos más simples, ¿no? Por ejemplo, cada árbol, en esta figura que ustedes están viendo, cada árbol es un objeto. Y un bosque, por ejemplo, se puede construir de muchos árboles localizados en diferentes partes de la escena, ¿no? Habían algunos mensajes del chat, déjenme ver. El pasto también son las nubes, pero verdes. Sí, sí, justamente. Es decir, fíjense cómo uno cuando ya, si tú eres un desarrollador, entonces tratas de buscar la mejor forma de cómo optimizar los recursos de manera que claramente todo sea más fácil de dibujar, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? La idea es que todo sea bastante más fácil de dibujar, ¿ya? Ok. Si, si, si Paola no pedía perdón por el chat, yo ni me enteraba quién era la persona pero sí, no hay problema. Nos pasa a todos. Ok, bien. ¿Cuáles son las características? Miren, de todos estos ejemplos, y uno puede ver que esto se repite en realidad en todas las escenas de videojuegos, gráficos, animaciones y todo. Tenemos dos características. Hay muchos objetos repetidos y hay objetos que están contenidos en otros objetos, ¿no? Entonces, existe una composición de objetos desde objetos más simples, pero en donde esos objetos más simples se transforman de manera que componen un objeto más complejo, ¿sí? Entonces, como esto es algo eh, común, digamos, entonces nosotros tenemos que buscar una forma de cómo estructurar esa información de manera que nos facilite el dibujo, ¿ya? Y entonces vamos a ver una estructura de datos que, que bastante práctica para poder componer este tipo de escenas. Se llama grafo de escena, ¿ya? Como su nombre lo indica, es claramente un grafo y vamos a ver cómo construimos algoritmos que nos permitan a nosotros manipular este grafo para poder hacer graficación de manera sistemática, ¿ya? Ok, vamos a pasar a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos y vamos a construir la narrativa del grafo de escena utilizando un ejemplo en 2 dimensiones. Sin embargo, esto se puede extrapolar a 3 dimensiones sin ningún problema, porque la idea es la misma, ¿sí? Supongamos que yo quiero graficar una escena como la que está aquí abajo, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay diferentes elementos, ¿no? Tengo un rectángulo que contiene el cielo, un rectángulo que contiene el área verde, el pasto, y luego muchos árboles de pino que están ubicados en la escena, ¿sí? Yo podría construir esta escena, primero, construyendo cada uno de los objetos, porque cada uno de los objetos puede tener una característica distinta. Por ejemplo, su posición, su tamaño, ¿sí? Su ubicación, ¿sí? Sus colores de repente. Sin embargo, yo podría crear un solo objeto de tipo árbol
y luego, a través de transformaciones, poder crear las otras instancias, ¿no? Las otras instancias las podría crear, por ejemplo, poniéndoles una ubicación distinta, colocándoles una escala a cada uno de sus componentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, concentrémonos en cómo yo graficaría un objeto de tipo pino, este objeto que está aquí. ¿Sí? Este objeto es un objeto que está compuesto de dos figuras básicas. El primer objeto es un triángulo verde y el segundo objeto es un rectángulo café. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tuviera solamente un triángulo localizado o creado, digamos, con posiciones canónicas, es decir, el centro del triángulo sería el origen del sistema coordenado, y yo tuviera un rectángulo o cuadrado también ubicado de manera canónica en el origen de coordenadas con el centro en 0, 0, ¿sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer para componer una forma de este tipo es transformar el triángulo y transformar el cuadrado para que se ubiquen de tal forma que formen este pino, ¿no? Si yo puedo graficar un triángulo, porque yo sé cómo graficar un triángulo, yo sé cómo graficar un cuadrado, entonces simplemente lo que tendría que hacer es aplicarles transformaciones a estos objetos para que se vean como si fuera un pino, ¿sí? Eh, entonces, fíjense que lo que tendríamos nosotros, si quisiéramos graficar un pino de esta forma, sería algo como esto, ¿sí? Yo primero ubico mi objeto en el origen de coordenadas. Fíjense, los ejes negros son el eje de coordenadas x, y, ¿sí? Y entonces el cuadrado inicialmente está localizado en el centro, ¿sí? El triángulo también está localizado en el centro. Y ahora yo quiero componer una escena para graficar el pino. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es escalar el objeto de manera que se alargue, escalar el cuadrado para que se alargue y se forme un rectángulo, ¿sí? Y eso lo puedo hacer con un escalamiento no uniforme, ¿cierto? Puedo escalar en el eje Y, no escalar en el eje X, y eso me resulta en un rectángulo, ¿ok? Luego voy a mover ese rectángulo a una posición más arriba, que se asiente sobre el eje X, ¿sí? Y por el otro lado, el triángulo, ¿sí? Lo voy a escalar también, y una vez que lo escalo, también lo muevo, lo traslado posiciones más arriba en el eje Y, de manera que cuando lo ubique juntos, estos dos objetos ahora forman un pino, ¿sí? Ahora, fíjense que de los objetos canónicos originales, que eran las formas simples, fuimos transformando cada uno de esos objetos hasta llegar a su forma final, ¿sí? Hasta llevar a su forma final. ¿Ok? Esta serie de operaciones, que son partir desde un objeto básico, ir transformándolo hasta tener un objeto final, este conjunto de operaciones forman un grafo de escena. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que hay conexiones entre este objeto que era el básico, hay una transformación que lo convierte a otro objeto, hay una transformación que lo convierte a otro objeto, y así hay transformaciones hasta que tenemos el objeto final. ¿Ok? Esto forma claramente una estructura conectada, ¿no? Una estructura conectada. O sea, el objeto final está conectado a cada una de estas transformaciones iniciales hasta llegar a los objetos básicos, que eran los objetos más triviales. ¿Ok? Hay algo por aquí por el chat. Andrés nos pregunta por el chat: ¿es posible al objeto nuevo moverlo y escalarlo como un todo? ¿O hay que modificar sus componentes? Ya, buena pregunta. Sí, yo puedo transformar el objeto final como un todo también. ¿Sí? Como un todo también. ¿Por qué? Porque, miren, si ustedes ven esta representación como un grafo que está conectado, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es en cada nodo, ¿sí? En cada nodo de este grafo, aplicarle una transformación a los objetos. Y si eso se cumple, quiere decir que el nodo final, que es este nodo en el cual yo tengo el objeto completo, yo también puedo aplicarle transformaciones de manera que la transformación que yo le aplique se aplica sobre el todo generado al final, más no sobre cada uno de sus componentes. ¿Ok? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? En la práctica, cuando veamos los programitas que tenemos sobre grafos de escena, vamos a ver que finalmente uno termina modificando también el resultado final de un grafo de escena, transformándolo, ¿sí? Tan igual como si fuera un objeto único, ¿ya? ¿Ok? Entonces,
usando este ejemplo de juguete, ¿ya? Usando este ejemplo de juguete, nosotros podemos ver cómo podemos componer una escena simple a través de transformaciones de objetos más simples. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, supongamos que nosotros queremos ya crear la escena completa, esta escena que tenía el cielo, el gras y varios árboles. Miren, cada uno, ¿sí? Cada uno de los objetos se generan a partir de un conjunto de transformaciones, ¿cierto? Transformaciones, transformaciones, tengo un primer pino, pero ese pino le aplico una transformación, por ejemplo, escala y lo agrando, ¿sí? Tengo otro conjunto de transformaciones por el otro lado que me generan de nuevo un pino y le aplico otra transformación distinta a la primera y tengo un pino más pequeño. Y ahora que tengo este pino grande, ¿qué tengo que hacer? Trasladarlo a su ubicación final. Ahora que tengo este pino pequeño, ¿qué tengo que hacer? Trasladarlo a su ubicación final. Tengo el cielo, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Escalarlo, luego trasladarlo a su posición final. Fíjense que cada uno de los objetos que yo estoy encontrando como finales, los transformo para llevarlos ahora a su escena final. ¿Ok? En este grafo de escena, miren, en este grafo de escena, el nodo, digamos que el nodo final, el nodo en donde termina todo, ¿sí? Ese nodo final va a ser mi escena final, ¿sí? Y esa escena final se puede construir a través de cada una de estas flechitas, o sea, cada una de estas operaciones que llevamos a cabo con las flechas negras, ¿no? Y esas flechas corresponden con una transformación, ¿sí? Esas flechas corresponden con una transformación. Cuando uno modela un grafo de escena, yo tengo que construir este grafo en papel probablemente, o sea, a mano, ¿sí? O digamos como diseñar este grafo y tengo que evaluar qué transformación tengo que aplicar en cada una de estas flechas negras. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy día vamos a hacer un ejercicio, de hecho, en el que vamos a pensar, dada una cierta escena, vamos a analizar qué tipo de transformaciones tenemos que construir o poner o diseñar para poder construir la escena final. ¿Ya? Generalmente es parte del diseño, ¿no? Parte del diseño es que yo construya este grafo de escena y le dé transformaciones, etiquetas de transformaciones a cada una de las flechas negras. ¿Ok? Entonces, un grafo de escena se vería de esta forma, ¿sí? De manera general. El primer nodo, que es el nodo, digamos, que se obtiene al final de todo, se le suele conocer como el mundo o la escena, ¿sí? Es la escena final. ¿Ok? Y esa escena final está compuesta de diferentes cosas. Está compuesta de objetos simples, que al transformarse van a ir a parar a la escena, o está compuesta por grupos, en donde cada grupo es de nuevo una jerarquía y es de nuevo una escena más simple. Entonces, la escena está compuesta por objetos y por escenas más simples, en donde esas escenas más simples de nuevo son una jerarquía que están formadas por otras escenas más pequeñas y otros objetos más simples. ¿De acuerdo? Entonces, se forma una especie de estructura jerárquica de composición que me permite estructurar una escena final. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en este grafo de escena, lo que vamos a tener como características es, primero, cada hoja del árbol es un objeto básico. O sea, cada hoja del árbol va a ser un objeto que es lo más básico de mi escena. ¿Ya? Lo más básico de mi escena. Si yo estoy graficando probablemente con objetos básicos como cuadrados, círculos, rectángulos, probablemente esos objetos, los más básicos, cuadrados, círculos, rectángulos, sean los que estén en los nodos hoja. ¿Ok? En los nodos hoja. ¿De acuerdo? Y en los nodos internos, lo que yo tengo es un grupo de objetos. ¿Sí? Un grupo de objetos o una representación de un objeto transformado, ¿no? Porque básicamente aquí la idea también es que si yo tengo un objeto y lo quiero transformar, la forma de transformar un objeto es que yo cree un nivel de jerarquía. ¿Sí? Entonces, un nodo interno va a representar un grupo de objetos, porque hay una composición de objetos más simples, o simplemente una nueva transformación. ¿Ya? Y por lo tanto, en esta jerarquía, cada arco representa una transformación, ¿no? Es tan igual como lo hemos visto aquí, ¿no? Cada arco representa una transformación. ¿Ok?
Ahora, aquí hay una cosa interesante. Miren, como cada arco es una transformación, este objeto, supongamos que yo tomo cualquiera de los objetos que yo tengo en mi escena. Yo cojo este objeto, ¿sí? Y quiero saber cómo ese objeto se transforma para llegar a la escena final. Para conocer cuáles son las transformaciones que yo tengo que aplicarle a este objeto para que sea parte de la escena final, la transformación compuesta de un objeto no es otra cosa que la composición de todas las transformaciones del camino que me lleva desde la escena hasta ese objeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una transformación, aquí hay otra transformación, aquí hay otra transformación. La transformación de este objeto no es otra cosa que la multiplicación de esta transformación por esta transformación por esta transformación en ese orden. ¿Ok? En ese orden. Recuerdan ustedes que cuando estuvimos viendo las transformaciones dijimos que el orden importa, ¿cierto? El orden importa y siempre la transformación de la derecha en la multiplicación, la transformación de la derecha es la que se aplica primero. Y luego se empiezan a aplicar las transformaciones de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando uno tiene esta jerarquía, hablar de derecha a izquierda es como hablar de lo más alto a lo más bajo, ¿sí? Siempre la transformación de arriba va a ser la que se aplica en la izquierda, la transformación de aquí, la siguiente, la transformación de aquí, la siguiente. Por lo tanto, el orden de las transformaciones para este objeto será primero esta transformación, luego esta transformación, luego esta transformación para llegar a su lugar en la escena final. ¿De acuerdo? Entonces, ya se pueden fijar ustedes aquí que si yo quiero saber cuáles son las transformaciones de cada uno de los objetos, lo que tendré que hacer, si yo tengo esto almacenado en alguna estructura de datos, es simplemente recorrer el grafo. ¿Sí? Es recorrer el grafo, ¿no? Y ahí vamos a aplicar nuestros conocimientos de algoritmos, por ejemplo, ¿sí? En donde necesitamos saber cómo recorremos un grafo eh, para poder graficar un grafo de escena. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok, no hay preguntas. Profe. Yo ¿Sí? tengo una pregunta. Ujú. Sí, por favor. Ya, es que estaba sonando la alarma. Al final sí importa el orden de las transformaciones. Al final importa el orden de las transformaciones. Sí. ¿Puedes recordarme por qué, por favor? Eh, a ver, cuando nosotros tenemos un conjunto de transformaciones que uno quiere aplicarle sobre un objeto, en general, ¿sí? En general, eh, hay un grupo de transformaciones que no son conmutativas. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes, incluso, por ejemplo, en la pregunta que colocamos en la pregunta de la semana pasada, ¿sí? Ahí analizábamos solo el caso, ¿sí? Ahí analizábamos solo un caso, ¿no? Que era el caso de rotaciones en distintos ejes, distintos ángulos. ¿Sí? Y entonces ahí veíamos que en general, ¿sí? En general, salvo no sé, un caso de repente extraño, pero en general, las rotaciones, por ejemplo, no son conmutativas. ¿Sí? Significa que si yo primero aplico una rotación y luego otra rotación, no es lo mismo que aplicar la rotación en el orden distinto. ¿Sí? Y lo mismo sucede no solamente con ese tipo de transformaciones. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo sucede con rotaciones y traslaciones, ¿no? Lo mismo sucede con rotaciones y traslaciones, o lo mismo sucede con rotaciones y escala, ¿ok? Entonces, eh, si yo aplico, si yo aplico las transformaciones en el orden distinto, yo obtengo resultados distintos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que un determinado objeto tenga un movimiento, el orden de transformaciones para llevar a cabo ese movimiento tiene que ser un orden específico que si yo altero alguna de las transformaciones en ese orden, no voy a obtener ese movimiento, sino que el movimiento va a ser distinto. ¿De acuerdo? Justamente por esta razón de que hay transformaciones que no son conmutativas y al no ser conmutativas yo no las puedo cruzar, no las puedo intercambiar de orden, porque si las intercambio de orden obtengo algo completamente distinto. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de por qué
porque el orden de las transformaciones sí importa, ¿no? Si uno ya quiere ir a verlo a la práctica, se van a dar cuenta cuando ustedes traten de modelar una escena, por ejemplo, ¿sí? Se van a dar cuenta de que cuando ustedes están colocando sus transformaciones para un objeto y el objeto no se está moviendo como ustedes quieren, es porque probablemente el orden de las transformaciones que están utilizando no es el correcto, ¿sí? Pese a que están las transformaciones que uno necesita, pero no está llevándose a cabo el movimiento requerido. Entonces, eso es porque simplemente el orden de las transformaciones no está siendo el correcto. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Todo claro. Aquí. Había una pregunta en el chat. No, había un comentario en el chat sobre que todo estaba claro. Ok. Bien. Miren, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero construir este objeto, que es como un objeto mecánico, para alguna aplicación. ¿Sí? Yo quiero construir este objeto y quiero construirlo a partir de objetos más simples. Entonces, por ejemplo, para mí un objeto simple va a ser esta parte 1, la base, parte 2 y parte 3. Inicialmente, estos objetos están en forma canónica. En forma canónica significa que tienen una posición conocida y fácil de modelar, ¿no? Por ejemplo, están centradas en el origen, ¿sí? Y una vez que yo tengo esas formas canónicas, yo voy a ir agrupando, ¿no? Por ejemplo, todo esto, este brazo mecánico que está formado por la parte 2 y la parte 3, la agrupo en un grupo 2. Tengo la parte 1 que está sola, tengo la base que está sola, y luego el grupo completo no es otra cosa que la composición de parte 1, base y grupo 2, y luego tenemos la escena final, ¿sí? Si uno quisiera ya ir en detalle a ver cuáles son las transformaciones que uno utilizaría para componer esta escena, uno haría un análisis así más o menos de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, miren, la base, ¿sí? La base para mí es un rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo que primero ha sido rotado, ¿no? Ha sido rotado un cierto ángulo, y ese ángulo es teta, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo tengo el eje X, la dirección en la que se encuentra la base es ahora un ángulo teta con respecto al eje X, ¿sí? Y además de eso, la base ha sido movida una posición A desde el origen. Entonces estoy aplicando dos transformaciones a la base. La rotación con respecto a teta, la rotación teta y la posición A. O sea, estoy rotando y moviendo, ¿sí? Pero además de eso, fíjense que las partes también tienen transformaciones con respecto a la base, ¿sí? O sea, quiere decir que si la base es un objeto, digamos, como de referencia, entonces, por ejemplo, la parte 1 ha sido rotada con respecto a la base un ángulo delta 1, ¿no? La parte 2 ha sido rotada con respecto a la base un ángulo delta 2. La parte 3, por ejemplo, ha sido rotada con respecto a la parte 2 un ángulo delta 3, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante. Yo podría ver la parte 3, por ejemplo, y puedo ver que la transformación de la parte 3 depende de la parte 2, y como la transformación de la parte 2 depende de la base, entonces la parte 3 también depende de la base. Sin embargo, la idea del grafo de escena es que yo me concentre en cuáles son las transformaciones de cada objeto de manera local, ¿sí? De manera local. De manera que cuando yo componga las transformaciones en el grafo, yo puedo tener la transformación total de la parte 3 simplemente por multiplicar la transformación local más la transformación de su dependencia, que es parte 2, más la transformación de su dependencia, que es la base, ¿sí? Entonces, uno termina componiendo todo esto a través de un conjunto de transformaciones en la jerarquía, ¿ya? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo partiría todo esto? Como les dije, partimos de objetos canónicos. La parte 3 está ubicada, por ejemplo, en el eje X. La parte 2 está ubicada en el eje X. La base está ubicada en el eje X. Y la parte 1 está ubicada en el eje X, ¿sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, primero, cómo hago para que la parte 3, ¿sí? Para que la parte 3 esté ubicada con respecto a la parte 2? Lo que hago es una transformación de rotación, y aquí lo dice, ¿sí? En esta etiqueta de esta flecha hay una transformación, ¿cierto? Esa transformación, fíjense, tiene un orden. Primero se aplica la de la derecha y luego se aplica la de la izquierda. Por ejemplo, primero roto con respecto a parte 2, delta 3, y lo traslado a su punto final. Y eso quiere decir que estoy formando este grupo 2 aquí primero, ¿sí? En esta zona. Ahora tengo que mover todo este grupo 2 como si fuera la parte 2, ¿sí? ¿Cómo lo voy a mover?
rotación delta 2 por traslación delta de 2. Y eso lo coloca en esta parte del rectángulo base. Lo mismo pasa con parte 1, ¿no? Parte 1 lo roto con respecto a delta 1 y lo traslado a su posición final y tengo esto. Y ahora lo que quiero es transformar todo este sistema porque voy a transformar la base. Como transformo la base, lo que hago es rotar un ángulo θ y trasladar una posición A. Y eso hace que el sistema entero se mueva hasta tener su posición final. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo nosotros vamos construyendo un objeto complejo a partir de objetos simples y aplicándoles transformaciones a cada uno. Y esto forma un grafo, ¿no? Fíjense ustedes, esta escena final es el nodo final del grafo y cada flecha es transformaciones que le estoy aplicando a los diferentes elementos para poder hacer la composición. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, nuestro grafo ahora tendría etiquetas, ¿okay? Etiquetas en donde se encuentran las transformaciones para cada una de las partes de nuestro objeto. Y así, uno podría modelar, por ejemplo, objetos más complejos, ¿no? Yo podría modelar una figura humanoide también, ¿sí? Ubicando diferentes elementos de la figura, por ejemplo, un primer grupo conformado por el torso y la cabeza, ¿sí? Un grupo más grande, como una jerarquía, que está formado por el grupo 2, que es el brazo izquierdo, el grupo 3, que es el brazo derecho, el grupo 4, que es la pierna izquierda y la pierna derecha. Y cada elemento está conformado solo por cuadrados rectángulos que han sido transformados de manera que yo tengo una figura más compleja. ¿Ok? Profe, ¿Sí? yo podría haber partido con solamente un cuadrado, Sí, por supuesto. haber hecho un solo cuadrado en GPU y modelar todo con ese mismo cuadrado. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver nosotros que, por ejemplo, el objeto base podría ser, de hecho, un solo objeto que luego yo lo voy transformando para ir construyendo las otras instancias. En ese sentido, no tiene por qué siempre ser un árbol el grafo de escena, ¿no? Es un grafo, de hecho. Claro, claro. Ya, ya. Sí, sí, sí. Es un grafo, de hecho, porque yo podría tener un nodo único que luego tiene diferentes caminos por donde va yendo a hacer las transformaciones. Y eso Claro. genera un grafo dirigido más que un árbol. Vale, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. ¿De acuerdo? Sí, bueno, de hecho nosotros en los ejemplos estamos viendo árboles, pero la estructura sigue llamándose grafo de escena, porque básicamente es un grafo. Y podemos tener circunstancias en donde es un grafo realmente, ¿no? Ok, este es un ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos modelar el sistema planetario, ¿sí? En donde tengo un sol, un objeto, una circunferencia, por ejemplo, que gira alrededor de su propio eje. Luego tengo la Tierra que gira alrededor del Sol. Y luego tengo la Luna que gira alrededor de la Tierra. Y también cada uno de los objetos gira alrededor de sí mismo, ¿no? La Tierra gira alrededor de sí mismo, la Luna gira alrededor de sí mismo, y la Tierra está ubicada a una cierta distancia del Sol, y la Luna está ubicada a una cierta distancia de la Tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que, si supongamos solamente que yo quisiera modelar el movimiento de la Luna, ¿sí? La Luna gira alrededor de la Tierra, pero además de eso va acompañando a la Tierra en su giro alrededor del Sol. Entonces, la transformación de la Luna es una transformación compleja, ¿sí? Compleja. O sea, si yo ahorita les pidiera, díganme ustedes cuáles son las matrices de transformación de la Luna, que hace básicamente la Luna va haciendo un recorrido como espiral, ¿sí? Alrededor del Sol. Es una transformación muy compleja, ¿sí? Una transformación muy compleja. Entonces, la idea es que nosotros construyamos un grafo de escena facilitando el hecho de que, se han dado cuenta ustedes, ¿no? En el grafo de escena yo modelo las transformaciones en función de su sistema local, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo modelaría la transformación de la Luna primero porque modelo la transformación de la Luna en sí misma, luego modelo la transformación de la Luna con respecto a la Tierra, y como toda la Tierra se va a mover con respecto al Sol, entonces también la Luna va a tomar las transformaciones de la Tierra con respecto al Sol para hacer su movimiento final. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos una representación casi como esto, ¿no? El mundo, el Sol está por un lado solo porque tiene un comportamiento
único y diferenciado, pero hay un grupo, ¿sí?, al que yo le llamaría como el sistema de la Tierra, en donde ese sistema de la Tierra compone la Tierra y la Luna, cada una con sus transformaciones, ¿no? Ok, vamos a ver nosotros en la práctica este ejemplo y vamos a ver en más detalle este tipo de grafo de escena, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, para los grafos de escena, nosotros podríamos representarlo de dos formas, ¿no? Podríamos representarlo a través de un árbol, ¿ya? En donde no hay, digamos, no hay conexiones, ¿sí? No hay conexiones, o cada elemento tiene un único padre, ¿ya? Cuando eso pasa, entonces yo lo que tengo es un árbol, ¿de acuerdo? Se sigue utilizando todo tal cual está, los nodos hojas son los objetos básicos, los nodos internos son grupos o transformaciones, el nodo final es la escena. Cada nodo puede tener varios hijos y un nodo tiene un solo padre, ¿ok? Sin embargo, la representación más común y más útil, de hecho, es un grafo acíclico dirigido más que un árbol. En el grafo acíclico dirigido yo puedo tener objetos, ¿sí? Puedo tener objetos que son instancias simples y que pueden ser referenciadas desde diferentes transformaciones o grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este objeto B, simple, está siendo referenciado por este nodo y luego este nodo, y luego por otro lado está siendo referenciado por este otro nodo y este otro nodo. Es decir, un mismo objeto yo lo puedo transformar de diferentes formas para componer mi escena. ¿Ok? Algo que tenemos que tener en cuenta es que este grafo tiene que ser acíclico, porque como nosotros vamos a recorrer el árbol, perdón, vamos a recorrer el grafo, entonces si tiene ciclos, ese recorrido en algún momento va a tender a repetirse. ¿Okay? Entonces yo lo que quiero es que simplemente cada recorrido desde el grafo, desde la escena final hasta los objetos simples sea único. ¿Okay? Sea único. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Una ventaja que nos da esto es que las transformaciones todavía se acumulan, ¿sí?, en cada una de las flechas, en cada uno de los caminos, pero la ventaja que nos da es que como los objetos simples ya en mi programa van a ser objetos que están almacenados en el GPU, entonces yo puedo aprovechar que el objeto ya está en el GPU para simplemente transformarlo y crear nuevas instancias para mi dibujo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces este es un ejemplo. ¿Sí? Este es un ejemplo de grafo acíclico dirigido, en donde yo creo una sola instancia de mi objeto pino, y luego ese objeto lo referencio a través de transformaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, hay una transformación que lo convierte en un árbol grande, hay una transformación que lo convierte en un árbol pequeño, y luego lo voy llevando hasta la escena final. Esto es un grafo acíclico dirigido, ¿ok? No tengo que estar creando a cada momento esta instancia de árbol, porque esa instancia es única, es atómica, y al ser atómica la puedo comenzar a utilizar en diferentes otras instancias para aplicarlos en la escena. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok, si no tienen preguntas, entonces vamos a ir a nuestro código. ¿Sí? Me confirman, porfa, si pueden ver el código. Ok. Hay un archivo en la librería gráfica que nosotros tenemos en nuestro código que se llama SceneGraph, ¿sí? SceneGraph, que es el grafo de escena, y ahí está el código que implementa los algoritmos para el grafo de escena, ¿ya? Voy a darles una pasada explicándoles algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas de esta librería o de digamos, de esta clase. ¿Sí? Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es simplemente utilizar esta clase porque ya está lista, ya está configurada e implementada. ¿Sí? Nuestro trabajo finalmente es modelar, entonces vamos a pasar luego a ver los ejemplos de modelación. ¿Ok? Miren, hay una clase que se llama SceneGraphNode, que es el nodo de un grafo de escena. ¿Sí? Todo nodo en este grafo, ¿sí?, todo nodo tiene tres cosas importantes.
que nosotros vamos a manejar en nuestros programas. Tiene un nombre, que es básicamente una cadena que lo representa, ¿sí? O sea, cada nodo tiene un nombre, una cadena que lo representa. Tiene una transformación, ¿ok? Que básicamente es una transformación, una matriz de transformación, ¿sí? Inicialmente inicializada en identidad, o sea, la transformación de identidad. Y tiene un arreglo, una lista de hijos, en donde esta lista de hijos no es otra cosa que una lista de otros SNGraph node, ¿ok? ¿De acuerdo? Es algo muy simple, ¿sí? Fíjense cómo estamos creando un nodo, ¿sí? Un nodo en donde la conexión de ese nodo con otros nodos es a través de su lista hijos, ¿ok? Y nada más, fíjense que esa es la representación de la clase SNGraphNode, ¿ok? Luego nosotros vamos a utilizar estos campos para poder hacer nuestra graficación, ¿sí? Necesitamos algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo ya tenga un grafo compuesto, ¿sí? Cuando yo ya tenga un grafo compuesto, entonces voy a necesitar encontrar un determinado nodo, ¿sí? Encontrar un determinado nodo para hacer algo con ese nodo. Por ejemplo, aplicarle una transformación, por ejemplo, saber qué nodo tengo que dibujar, y etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una función que se llama findNode, en donde yo le ingreso un nodo inicial y le ingreso un nombre en cadena. Y lo que hace es buscar si en el grafo que empieza en node, ¿no? O sea, desde ese nodo en adelante, saber si existe algún nodo que tiene este nombre, ¿no? Cuando yo encuentro un nodo que tiene ese nombre, retorno el nodo, ¿ok? Y si no, hago una búsqueda recursiva, ¿no? Entonces, hago una búsqueda, voy hacia cada uno de los hijos del nodo actual, tratando de buscar el nodo que tenga el nombre name, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, esto es un recorrido en profundidad, ¿sí? Es un recorrido en profundidad. Entonces, si yo tengo un árbol, ¿sí? Si yo tengo un árbol, el recorrido que estoy haciendo para encontrar un nodo con un determinado nombre es un recorrido en profundidad, ¿de acuerdo? Uno podría aplicar cualquier otro algoritmo de recorrido de grafos aquí, ¿ya? Ok, Profe, ¿sí? dentro del diagrama, ¿cuáles eran los hijos del nodo? Los que están conectados con el nodo. O sea, por ejemplo, acá, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este es el nodo que yo estoy graficando con, o que quiero encontrar en la jerarquía de este nodo algún nodo que se llame, no sé, por ejemplo, cuadrado, ¿ok? Entonces, este nodo está conectado siempre hacia atrás, ¿no? El hijo de este nodo va a ser este nodo que está aquí. El hijo de este nodo va a ser el nodo que está aquí y el nodo que está aquí. El hijo es hacia atrás, ¿ok? Entonces, cuando yo recorro el grafo, siempre recorro desde este punto hacia abajo, ¿no? O sea, estoy graficando, estoy buscando aquí primero. Si no hay aquí, estoy buscando arriba y luego abajo, pero estoy tratando de buscar dónde encuentro ese nodo con ese nombre, ¿ok? Profe, Ok. Ok, y de la misma forma, ¿sí? De la misma forma, yo quiero, dado un nodo, ¿sí? Dado un determinado nodo, ¿sí? Y dado un nombre en esa jerarquía de ese nodo, yo quiero encontrar la transformación para ese nodo que tenga ese nombre, ¿sí? Quiero encontrar la transformación para ese nodo que tenga ese nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo tengo esta representación, miren, ¿sí? Como yo tengo esta representación, supongamos que yo ingreso este nodo rojo como parámetro y quiero encontrar cuál es la transformación del nodo A. Lo que voy a hacer es recorrer el grafo, ¿sí? Recorrer el grafo y voy computando las transformaciones en cada nodo interno, para que cuando yo llegue al nodo B, yo ya tengo computada la transformación del nodo final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empiezo en este nodo, ¿sí? Como este nodo no es el nodo que yo busco, que es el nodo B, aplico la transformación que está aquí, o sea, como la multiplico, ¿sí? Esta transformación, y la dejo pendiente porque ahora en este nodo voy a tratar de buscar los otros nodos, el nodo B, y como voy a seguir las flechas, ahora voy a multiplicar esta transformación por esta transformación. Y voy aplicando las transformaciones cada vez que yo voy llegando a un nodo, hasta que cuando llego al nodo que quiero, ya tengo la transformación final. Miren, eso pasa aquí. En FindTransform, yo le voy a enviar una transformada de su padre. Puede ser que yo antes de llegar a este punto, yo ya encontré una transformación inicial.
Entonces, cuando yo llego a un determinado nodo, aplico una nueva transformación que no es otra cosa que la multiplicación de lo que venía hasta antes, que es la transformación del padre, por la transformación del nodo actual. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estoy acumulando las transformaciones cada vez que yo voy bajando de nivel. ¿Sí? Si yo llegué al nodo que tiene el nombre, retorno ese new transform. Si no, lo que hago es aplicar recursivamente find transform a cada hijo con new transform como transformada padre. ¿Ok? Y la transformada que encuentro, que me va a devolver aquí como valor, es la que devuelvo en mi función. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en mi jerarquía, ¿sí? En mi jerarquía, yo estoy componiendo las transformaciones de manera implícita. ¿Sí? Estoy componiendo las transformaciones de manera implícita. Cada vez que bajo en el nivel del árbol, voy componiendo las transformaciones y haciendo los productos que necesito. ¿Ok? Find position es una función de ayuda, ¿sí? Una función de ayuda que, dada una transformación, ¿sí? Dada una transformación, me va a permitir encontrar cuál es la ubicación de un determinado objeto después de haberlo transformado bajo un montón de transformaciones. ¿Sí? Entonces, encuentro la transformación del objeto, del nodo, ¿sí? Y luego, ¿cómo sé cuál es o sea, cómo sé dónde se encuentra ese objeto ahora, en cualquier momento? ¿Sí? Es porque yo estoy asumiendo que inicialmente los objetos partían desde el origen 000, ¿recuerdan? ¿Sí? Tenían una forma canónica y estaban ubicados en 000. Entonces, si yo quiero saber, después de muchas transformaciones que yo le apliqué a un objeto, dónde se encuentra, lo que tengo que hacer es, creo el punto 000, lo multiplico por mi matriz de transformación, y lo que encuentro es la posición de mi objeto en donde se encuentra después de un grupo de transformaciones. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque estoy asumiendo que el punto 000 era donde se encontraba el objeto original, y después de aplicarle las transformaciones que le apliqué al objeto, entonces ese punto 000 debería ir a parar al punto en donde se encuentra mi objeto final. ¿Okay? Y la última función es el dibujo. ¿Sí? El dibujo. Dado un nodo, dado un pipeline, en donde este pipeline es un programa de shaders, dado un nombre de las transformaciones, en este caso el nombre de las transformaciones es el nombre de la variable en los shaders, ¿sí? Y dado una transformada padre, lo que hago es también recorro el árbol y voy componiendo las transformaciones, fíjense ustedes, ¿sí? De nuevo voy componiendo las transformaciones. Cuando llego a un nodo hoja, ¿cómo sé que llego a un nodo hoja? Es porque el nodo hoja contiene un GPU shape, ¿sí? El nodo hoja es un objeto básico que está representado por un GPU shape. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo han visto en el auxiliar. Sí, GPU shape es una representación de un objeto que está almacenado en el GPU. ¿Sí? Entonces, cuando llego a un nodo hoja, lo que hago es mando la matriz de transformación al shader, la matriz final, y llamo a la función drawCall del pipeline para dibujar el nodo hoja. Como es un objeto GPU shape, entonces puedo graficar un objeto. ¿Sí? Si no estoy en un nodo hoja, entonces para cada uno de los hijos hago la llamada recursiva a dibujar cada uno de los hijos. ¿Ok? Entonces fíjense, estamos haciendo un programa de graficación que es básicamente un recorrido en un grafo que de manera recursiva va dibujando todo lo que necesito. ¿De acuerdo? Sí, nosotros en nuestros ejercicios, en nuestros programas, no vamos a tener que modificar esto. Estos métodos ya están implementados. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizarlos, ¿sí? Utilizarlos simplemente, ¿ya? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo que está en el demo de ejemplo de escenas, ejemplo de SceneGraph 3D Cars, ¿ok? Ejemplo de escenas 3D Cars. Les muestro cómo se ve ese ejemplo, ¿sí? Ese ejemplo hace esto. Necesito estar en examples. ¿Sí? Ese ejemplo hace esto. ¿Sí? Ustedes lo van a ver en mi pantalla. Lo van a ver un poco lento porque por el tema este del frame rate cuando estoy enviándolo a Zoom. ¿Sí? Pero es esto. ¿Sí? Son dos objetos modelados de manera muy simple que representan autos o carros en donde un objeto se está moviendo y las ruedas de ese objeto también se están moviendo. ¿Sí? Sin embargo, yo voy a asumir de nuevo que cada objeto
¿sí? Cada objeto o cada una de estas cosas que yo estoy moviendo aquí es un cubo inicialmente, ¿ya? Y ese cubo lo estoy transformando hasta tener esta animación final, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver primero, yo tengo por aquí una representación, ¿sí? Tengo una representación de mi grafo de escena, ¿sí? Ok, vamos a analizar primero ese grafo de escena, luego vemos cómo se implementó en el código, ¿sí? Yo tengo un carro, para mí el modelo final es un carro, ¿ok? Ese modelo final carro está compuesto de tres cosas. Está compuesto del chasis o el cuerpo del carro, está compuesto de una rueda frontal, una rueda trasera, ¿sí? Está compuesto de chasis, rueda frontal, rueda trasera, ¿de acuerdo? El chasis no es otra cosa que un objeto que está almacenado en el GPU, que yo le voy a llamar GPU chasis cube, o sea, el cubo del chasis de GPU, que para que se parezca a un chasis, lo que he hecho es aplicarle una transformación de escala con algunos factores, para transformarlo en un paralelepípedo y que no siga siendo un cubo, ¿sí? Por ejemplo, la rueda frontal y la rueda trasera, ¿sí? Ambas cogen como instancia una rueda a la que le voy a llamar wheel rotation, ¿sí? Entonces, dense cuenta que aquí estoy creando un grafo, más que un árbol, ¿no? La rueda frontal toma un wheel rotation y lo traslada a una cierta ubicación, y la rueda trasera toma un wheel rotation y lo traslada a otra ubicación. Si se dan cuenta, es una ubicación X adelante, una ubicación X atrás. Por lo tanto, estoy viendo el objeto, un objeto adelante y un objeto atrás. Por eso se llama rueda frontal, rueda trasera, ¿sí? Wheel rotation depende de un objeto más simple que se llama wheel simplemente, y en donde wheel depende de un objeto básico que se llama, de nuevo, un cubo escalado en ciertas proporciones de manera que formen un paralelepípedo. ¿Ok? Ahora, en este grafo estoy diferenciando las flechas que son negras, que ya tienen una etiqueta y que ya sé qué transformaciones tengo que aplicarles, y las flechas que son rojas, que no tienen una etiqueta, y no tienen una etiqueta porque justamente son operaciones que yo voy a ir asignando de manera dinámica durante la ejecución, porque quiero que sea animado. Por ejemplo, el objeto wheel es un objeto que está centrado, ¿sí? Es un objeto que está centrado en el origen. Sin embargo, yo quiero que la rueda gire, porque quiero que se vea el efecto como que la rueda está girando. Pero ese giro depende de mi animación, ¿cierto? ¿Sí? Cada vez que yo voy actualizando un nuevo frame en mi animación, yo quiero que esa rueda vaya girando. Entonces yo no puedo asignarle una primera transformación aquí de manera fija, porque como se va a estar moviendo la rueda y va a estar girando, yo quiero que esta transformación vaya cambiando con respecto al ángulo de la animación. Por eso lo coloqué en nodo rojo, porque esto lo vamos a asignar en tiempo de ejecución. Aquí también, ¿no? Dónde se ubica el chasis, el front wheel y el back wheel, también es una transformación que va a depender de la animación. ¿Por qué? Porque quiero que todos estos componentes vayan moviéndose, ¿sí? Vayan moviéndose en la animación. ¿De acuerdo? Vamos a ver el programa. Ya nos alcanza bien el tiempo, creo, para ver el programa. Miren, mi programa es un programa clásico de los que estamos viendo hasta ahora. Va a tener una función que se llama crear carro, en donde le envío el pipeline, que es los shaders, y un color, en donde este color va a representar de qué color quiero yo el carro, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es crear las formas básicas. Miren, y para crear las formas básicas voy a utilizar lo que ya sabemos sobre GPU Shape, ¿no? ¿Sí? Llamo a una función o creo una función que cree la geometría inicial, ¿sí? En este caso estoy creando un cubo de color 000, o sea, negro, ¿sí? Y estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para graficar ese nodo de color, para tenerlo en el GPU, ¿no? Construir un GPU Shape, inicializar los buffers, setear los BAOs, ¿sí? Y luego llenar los buffers con la información de la geometría, ¿sí? Esto es algo que vieron ustedes el auxiliar de la clase pasada, me parece. No, el auxiliar 2, ¿sí? En el auxiliar 2 ustedes vieron cómo manipular el GPU Shape para construir un objeto en el GPU. Hago lo mismo con el chasis, ¿no? Hago lo mismo con el chasis. Fíjense que estas dos instancias, ¿sí? Generan los objetos básicos, GPU Black Cube y GPU Chasis Cube, ¿ok?
Y luego lo que hago es comenzar a crear mi jerarquía. Miren, lo primero que tengo es un nodo will, que aplica una transformación de escala sobre un GPU Blackfoot. Miren, voy a crear mi nodo will, ¿sí? sg.senggraphNode will, y le aplico una transformación. La transformación es 0.2, 0.8, 0.2, y el hijo de este will es el GPU Blackcube. El hijo es GPU Blackcube. ¿Ven? ¿Sí? O sea, básicamente estoy traduciendo lo que tengo en mi modelo a el programa. ¿Sí? Will Rotation. Will Rotation es un nuevo nodo que simplemente depende de will. ¿Sí? Will Notation es un nodo que solamente depende de will. Fíjense, la flecha roja, que era una transformación dinámica, no, acá no estoy colocando ninguna transformación para esto porque lo voy a hacer en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Luego instancio dos ruedas, ¿no? La primera es front wheel, en donde front wheel tiene como dependiente a wheel rotation, pero bajo la transformación de traslación que vimos aquí. ¿Sí? Wheel rotation, front wheel, transformación de traslación. Lo mismo para back wheel, ¿no? Para back wheel creo el nodo, aplico la transformación de traslación y hago que dependa de nuevo de wheel rotation. Fíjense cómo front wheel y back wheel dependen ambos de wheel rotation. ¿Ok? Finalmente, para crear el chasis se crea con la transformada de escala del GPU chasis cube. Y aquí está, ¿no? El chasis se crea con transformada de escala del GPU chasis cube. ¿Ok? Y finalmente, creo mi objeto carro, mi nodo carro, del cual dependen tres hijos. Los hijos son chasis, front wheel y back wheel. Aquí está, ¿no? El nodo carro hace depender chasis, front wheel y back wheel. Y de nuevo, el nodo carro no tiene ninguna transformación porque la vamos a aplicar de manera dinámica en nuestro programa. ¿Qué retorno al final? Fíjense que al final retorno el último nodo que contiene a toda la jerarquía. ¿Sí? Retorno el último nodo que contiene a toda la jerarquía. ¿De acuerdo? Hay una pregunta en el chat. Vamos a ver. Profe, ¿los nombres tienen que ser únicos o si se llaman iguales devuelven todos los nodos que se llaman así? No, tienen que ser únicos porque si tú quieres encontrar un nodo con un determinado nombre, la búsqueda se va a detener en el primer nodo que encuentras que tenga ese nombre. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, miren, retorno este objeto, retorno el objeto raíz de esta clase, y luego vamos a ver cómo lo dibujamos. Miren, luego este objeto, obviamente lo que vamos a hacer nosotros es, está por aquí, miren, en mi escena, yo estoy creando dos grafos de escena. Un primer grafo para crear un objeto de color rojo, y un segundo grafo para crear un objeto de color azul. Estoy creando un carro rojo y un carro azul. ¿Sí? El carro azul lo voy a transformar por única vez, de manera no animada. ¿Sí? El carro azul, perdón, lo voy a transformar por única vez de manera no animada, haciendo una traslación a un cierto punto y luego una rotación. Por eso se fijaron ustedes que el carro azul no se mueve. ¿Sí? Ustedes se fijan ahí, el carro azul no se mueve. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver qué hacemos con el carro rojo. Miren, en la animación, ya dentro de mi bucle, ¿sí? Dentro de mi bucle, en la animación, yo lo que hago es lo siguiente. Y aquí está justamente todo lo que hago con el carro, o con los carros, ¿sí? Miren, primero, la transformación de todo el carro, ¿sí? La transformación de todo el carro es una traslación que depende de una variable dinámica, que es esta variable glfw_getTime me va dando como valores distintos en cada iteración, ¿no? Porque voy sacando como el tiempo de reloj de mi escena. Pero además le estoy aplicando una función de seno. Por eso es que ustedes se fijan que el carro va y viene, porque es una función periódica, ¿no? Va y viene, ¿ok? Entonces, ese carro, la transformación del carro es dinámica y por eso la estoy recién ajustando aquí en este punto. Ahora, las ruedas que estaban representadas por wheel rotation y que yo quería que giren, no tienen transformación. Entonces, ¿cómo hago la transformación de las ruedas? Para eso me sirve la función findNode, en donde me voy a mi jerarquía y busco el nodo que tenga el nombre wheel rotation, y ese nodo me lo va a devolver, y de ese nodo devuelto, la transformación le aplico una rotación también que depende del tiempo de mi animación. Por eso ustedes pueden ver que las ruedas van girando
también de manera continua, ¿no? Las ruedas van girando de manera continua. Y nada más, ¿sí? Nada más. Fíjense, aplico las transformaciones que yo quiero, que yo necesito, y luego simplemente hago o llamo a la función dibujar grafo de escena, mandándole mis escenas, y se dibuja todo conforme yo quiero. ¿Sí? Es esa animación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿se podría haber usado el Find Transform que vimos recién para cambiar la transformación del Wheel Rotation? Ya, lo que pasa es que cuando tú quieres encontrar el Find Transform lo que hace es encontrarte la matriz de transformación compuesta para un nodo. ¿Ya? La matriz de transformación compuesta para un nodo. Y lo que te iba a devolver era la matriz identidad, porque inicialmente todo nodo al cual tú no le asignas una transformación tiene como matriz identidad esta transformación. ¿Ok? Lo que nosotros queremos aquí es encontrar el nodo, ¿sí? Porque a ese nodo queremos sobreescribirle su transformación. ¿Sí? Pero Sobreescribirle su transformación. entonces el Find Transform multiplica desde el nodo para arriba las transformaciones. Desde el nodo en el cual tú buscas hacia abajo, hasta Ah, encontrar, ya, 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 ya. hasta encontrar el nombre. Sí. Perfecto, perfecto. Ujú. Entonces no me sirve. Claro, no me sirve. Ya, Sí, gracias, profe. ¿ya? Eso, eso. Hay una pregunta en el chat, creo. A ver. Profe, si quiero que una rueda gire en lado contrario, ¿se tiene que crear un Wheel Rotation 2? Sí, por supuesto. O lo que puedes hacer, ¿sí? O lo que puedes... Sí, porque fíjate que aquí Wheel Rotation hace una sola transformación y yo estoy instanciando esa misma transformación a dos nodos distintos, por eso la transformación es la misma. Si tú quieres hacer una transformación distinta para cada wheel, para cada rueda, tendría que haber por separado un Wheel Rotation 1, Wheel Rotation 2. El Wheel Rotation 1 hace una cierta transformación y Wheel Rotation 2 hace otra. ¿Sí? ¿Ok? Profe, pero ¿Sí? ahí, ¿cómo se especifica para qué rueda? Porque, por ejemplo, ahora Wheel Rotation abarcó las dos ruedas, derecha, Ujú, o sea, atrás y adelante. ujú. Entonces, poniendo dos de esas transformaciones, ¿cómo lo especifico? Ya, es que en este caso la dependencia, Wheel Rotation es un único objeto. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando yo cambio Wheel Rotation, automáticamente cambio Front Wheel y Back Wheel de la misma forma, porque dependen del mismo objeto. ¿Sí? Si yo quisiera que el Front Wheel rote de una forma y el Back Wheel rote de otra forma, yo lo que tendría que hacer es que Front Wheel dependa de un objeto Wheel Rotation y que Back Wheel dependa de otro objeto Wheel Rotation. ¿De acuerdo? En donde ese otro objeto Wheel Rotation está aplicando otra transformación distinta. Entonces es como separar esta dependencia de Wheel Rotation en dos. ¿Sí? De manera que una haga una transformación y la otra haga otra transformación. Ya entendí, profe. Gracias. Y con nombres distintos. Por eso comentaba en su comentario su compañero. Habría que poner Wheel Rotation 1, Wheel Rotation 2, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Hay un ejemplo más en el código que se los voy a explicar la próxima clase, pero ustedes lo pueden ir mirando. ¿Sí? Es el ejemplo de Essengraph solar. ¿Sí? Que es Essengraph solar es el sistema solar, la animación del sistema solar, como les había comentado inicialmente. ¿Sí? Lo van a ver muy lento en mi pantalla probablemente, pero la idea está ahí, ¿no? El Sol va girando, la Tierra gira en base a sí mismo, gira alrededor del Sol, y hay un objeto pequeñito que es la Luna que va girando alrededor de la Tierra, ¿sí? Ese ejemplo ya está en el repositorio, así que lo pueden descargar y lo pueden ir mirando. Pero igual se los explico la siguiente clase, ¿ok? Y vemos un ejercicio más la siguiente clase en donde
ustedes van a crear su escena viendo todo esto que hemos visto. ¿Ok? Bien, nos vamos a quedar ahí. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Y si no hay preguntas, comentarios, entonces les agradezco por venir a la clase y estoy publicando el cuestionario 2 ahora mismo terminando la clase. ¿Ok? Gracias, gracias. Si hubiera alguna pregunta sobre evaluaciones o algo, por favor me comentan nomás ahorita. Los que no tengan preguntas pueden ya salir de la sesión. Muchas gracias por todo y nos vemos el día jueves. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao, profe, nos muchas vemos. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Profe, ¿está por ahí? Sí, hola. Tengo una duda acerca de la pregunta. Ujú. No sé si o sea, no tengo idea si se podrá entregar atrasado o con descuento. ¿No la entregaste? No, no la entregué. Ya. O sea, no sé si, o sea, igual